Buenos días, tardes, noches para todas y todos desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias por el esfuerzo e interés para asistir a esta sesión. Ya sea que estén siguiendo la sesión en Facebook o estén conectadas por Zoom, es un placer darle la bienvenida al primer Congreso Virtual de LASA 2020. Espero que disfruten de las presentaciones y conversaciones que tenemos para ustedes hoy en esta sesión titulada Verdad, Justicia y Memoria. Armas para combatir a la impunidad. Este es un panel organizado por Jo-Marie Bert, miembro del equipo de programa de este congreso y profesora de Ciencia Política y Estudios Latinoamericanos en la Universidad George Mason y asesora principal del Washington Office on Latin American, WOLA por sus siglas en inglés. Es un placer y un honor darles un saludo a estas 4 mujeres panelistas. Un saludo especial para Pumla Gobodo Madikizela, Yasmín Barrios, Carla Quintana y Patricia Tobón Yagarí. Cada una de ellas goza de un merecido reconocimiento por sus actuaciones en procesos de transición de una dictadura a una democracia o de un conflicto armado a la paz. Y tiene experiencias de liderazgo académico, jurídico, político y social en su país. Les agradezco su participación en este panel y el esfuerzo que hicieron para acomodarse a horarios muy distintos. Ya vemos que están conectadas desde distintos lugares. Particularmente agradezco a Pumla Gobodo, que está desde cerca de Cape Town, en Sudáfrica, y encontrar el espacio en medio de sus apretadas y comprometidas agendas para aceptar nuestra invitación a participar en esta sesión. Anticipo que este panel promete generar interesantes reflexiones sobre verdad, justicia y memoria. No tiene sino buenos ingredientes con la participación de ustedes. Aporta desde ángulos y experiencias de vida y trabajo diferentes en 4 países distintos. 3 de ellos son países latinoamericanos con elementos históricos en común y destinos sociales compartidos, pero también diferencias importantes en sus dinámicas políticas y sociales. Ellos son México, Guatemala y Colombia. El 4º país es Sudáfrica, un país menos conocido en nuestra región, pero cuyo proceso de paz y experiencia de casi 3 décadas de transición post-apartheid ofrece lecciones que se han convertido en experiencias de referencia enriquecedoras para la región. Y a continuación, le voy a dar la palabra a Jo-Marie Bert para que introduzca el panel, para que presente en detalle a las participantes y nos explique su dinámica. Ya con estas palabras voy a integrarme con el mayor placer al público como oyente. Muy bienvenidas. Primer error del Zoom. Gracias, Mara. Es un enorme gusto estar aquí compartiendo con ustedes este espacio de enlace virtual y este panel presidencial Verdad, Justicia y Memoria, armas para combatir a la impunidad. Ha sido un honor trabajar junto a Mara y los demás miembros del equipo de programa en la organización de LASA 2020. Bajo el liderazgo de Mara, los Program Co-Chairs trabajamos de manera colectiva para organizar este y 8 paneles presidenciales más. Y en este panel buscamos levantar el tema de búsqueda de la verdad, justicia y memoria en América Latina,
para juntar a las otras iniciativas que hemos hecho en este último año de LASA para incorporar esos temas de manera más integral en el programa de LASA. Por ejemplo, creamos un track nuevo, Verdad, Justicia y Memoria, que tiene varias sesiones en este congreso virtual. En el LASA Forum publicamos un dossier con más de una docena de académicos, profesionales y defensores de derechos humanos de la región, con reflexiones íntimas y profundas sobre diferentes aspectos de la lucha por verdad, justicia y memoria en América Latina. Estamos muy emocionadas porque en este panel contamos con 3 distinguidísimas personas, cada una líder desde su campo de especialización en la lucha por verdad y justicia. Lo que yo pienso hacer es presentar a cada uno al inicio de su presentación, porque a veces personas entran y salen de la sesión, y leeré una breve biografía pues en ese sentido. Antes de comenzar, solo 3 apuntes logísticos. Uno es que este panel cuenta con traducción simultánea, ya que Pumla, la profesora Pumla, solo habla el inglés. Entonces, en el botoncito abajo, al parte inferior del Zoom, hay una opción de interpretación, en el cual puedes seleccionar cada persona si quiere escuchar en español o en inglés. ¿Va? Segundo, quisiera recordar a las panelistas que tienen un máximo de 15 minutos para la presentación, para que tengamos tiempo al final para preguntas de los oyentes. Yo pondré un mensajito en el chat cuando está llegando a su tiempo. Y finalmente, los oyentes que quisieran formular preguntas lo pueden hacer en el cuadro Q&A que aparece en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos hoy. Ahora comenzamos con la presentación y primero vamos a comenzar con Yasmín Barrios. Es doctora en Derecho. Durante 20 años ha sido jueza de sentencia penal y actualmente se desempeña como presidenta del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo en Guatemala. Hace 7 años dictó la sentencia condenatoria al exdictador de Guatemala, Efraín Ríos Montt, por genocidio y crímenes contra los deberes de la humanidad contra la población maya y xi. Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el Premio de la Mujer de Coraje 2013 por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la entonces primera dama Michelle Obama, y el Premio de Derechos Humanos 2013 por la Abogacía Española. Yasmín, te cedo la palabra. Bienvenida. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto participar en ustedes. Agradezco la invitación a este foro y quiero compartir con ustedes algo acerca de la verdad, la justicia y la memoria. En Guatemala, después de 40 años de conflicto armado, los funcionarios judiciales hemos tenido la oportunidad y el privilegio, así como la obligación, de juzgar a personas que participaron en graves hechos en contra de los derechos humanos, desde luego respetando el debido proceso y las garantías constitucionales y procesales que establece nuestro país, así como los tratados y convenios sobre derechos humanos. En 1996 se firmaron los acuerdos de paz en mi país. Sin embargo, los efectos del conflicto armado todavía se siguen sintiendo. En esa ocasión murieron aproximadamente unas 200,000 personas. Podríamos hablar entre asesinados y entre personas desaparecidas, 1 millón de desplazados y muchísimas comunidades destruidas. Después del conflicto armado, las víctimas han tratado de rehacer sus vidas, buscando el acceso a la justicia, el conocer la verdad y también buscar reparación, haciendo valer sus derechos. En Guatemala se han dado casos muy importantes de justicia transicional, sirviendo el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y el informe de recuperación de la memoria histórica, conocido como REMI, como documentos base para que las víctimas puedan alcanzar la verdad. También han sido de utilidad los estudios realizados por los antropólogos y
las exhumaciones que se han realizado para dar con el paradero de los restos de las víctimas. También se ha contado con la recuperación del archivo histórico de la Policía Nacional, que ha servido para tener de desapariciones forzadas. En el área judicial se han juzgado aproximadamente 21 casos de derechos humanos y se ha exigido reparación para las mujeres. Han jugado un papel muy importante dentro de este proceso. Han sido líderes para buscar la reparación a las víctimas y también encontrar resoluciones judiciales que puedan servir para alcanzar la construcción de la paz y la seguridad de los ciudadanos. Los avances de justicia transicional pueden verse como pocos o dimensionalmente pequeños en relación a la gravedad de las violaciones de derechos humanos que se efectuaron durante el conflicto armado. El camino a la justicia no ha sido fácil y las víctimas han tenido que librar una serie de obstáculos para poder acceder al conocimiento de la verdad, hacer que se haga justicia y exigir una reparación digna. Han tenido que enfrentar una serie de vicisitudes y hay que reconocer que el Estado no ha cumplido con ese compromiso de dar a conocer la verdad y el juzgamiento de todos esos casos. Tampoco se ha cumplido completamente con la agenda de paz y la exigencia de dignidad para los derechos humanos. También tenemos otro obstáculo. Algunos sectores quieren que estos casos se queden en el olvido, que no sean juzgados y que queden en la impunidad. Es importante indicar que el estado de violencia que se ha producido en los últimos años en Guatemala llevó a la creación de los tribunales de alto riesgo en el año 2009. Estos tribunales pues juzgan casos del presente y también del pasado, y sobre todo aquellos casos que afectan la vida, seguridad e integridad de las personas. Ahora hablemos un poco acerca de las víctimas. Usualmente se piensa que las víctimas son sujetos pasivos, que no tienen ningún tipo de poder, que no tienen ningún tipo de liderazgo, pero no necesariamente siempre es así. En general, cuando se habla de las víctimas, se repiten los mismos patrones de conducta. La exclusión, también desigualdades por clase, por género, igual que ocurre en todas. Debo de decir que durante el conflicto armado, las personas damnificadas fueron hombres y mujeres del norte y el occidente de Guatemala. Lamentablemente fueron masacrados niños, mujeres, ancianos. Y dentro de la parte central de la ciudad se produjeron desapariciones de líderes estudiantiles, políticos, religiosos, académicos, todas aquellas personas que equivocadamente fueron consideradas como base de la guerrilla o porque tenían ideas de carácter comunista. Cuando se habla de las víctimas, tenemos que hacer alusión a las personas que recibieron directamente el resultado de la violencia. Llámense asesinados, torturados, desaparecidos, mujeres violadas, niños que fueron alejados de sus hogares. En fin, también son víctimas los familiares, los sobrevivientes de estas masacres, los refugiados, los desplazados. Las comunidades en sí también han sido víctimas. Y por último, la sociedad guatemalteca, porque se rompieron los tejidos sociales de esta sociedad. Hablemos ahora un poco acerca de lo que es la justicia transicional. La justicia transicional debe de enfocarse en una forma integral para garantizar los derechos de las víctimas, su acceso a la verdad, a la justicia y el exigir una reparación digna. Pero también debe servir para transformar las profundas causas de violencia y desigualdad que generaron estas situaciones, con el fin de que no se vuelvan a repetir. El objetivo de la justicia transicional es atender las diferentes necesidades de las víctimas en forma integral
y darles también las condiciones necesarias para que se puedan transformar esas desigualdades, la pobreza, la violencia, la impunidad que en su momento las generó. Cuando nosotros hablamos de justicia transicional, tenemos que enfocarnos en sus pilares: la verdad, la justicia y el derecho. Veamos un poco el derecho a la verdad. Las víctimas tienen derecho a conocer qué pasó con sus familiares. Tienen derecho a conocer en dónde fallecieron, en dónde fueron desaparecidos. Tienen derecho a conocer los registros que hay acerca de estas víctimas. Es necesario conocer en cómo murieron y también poder honrar sus memorias. Sobre todo, tener la seguridad de que no se van a volver a producir hechos de la misma naturaleza que puedan provocar la violación a sus derechos. Una garantía de no repetición. El derecho a la justicia. Sabemos que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y si las víctimas fueron laceradas en sus más elementales derechos, tienen toda la facultad para exigir que se les haga justicia. Entonces consideramos que la justicia es un pilar principal que da respuesta a esa justicia transicional para evitar otras violaciones de los derechos humanos. Existe también la obligación de los estados de aplicar la justicia, hacerse imponer, aplicar la ley y las penas correspondientes para las personas que hayan participado en esos hechos, ya sea durante una dictadura, dentro de una guerra o en un conflicto armado. El derecho a la reparación. Cuando se produce daño a una víctima, lógicamente el derecho de pedir una reparación digna. Pero esta reparación no tiene que ser solo una compensación de carácter económico. Tiene que darse una respuesta integral, una restitución, una rehabilitación, una satisfacción y garantía de no repetición. Es decir, que las personas no vuelvan a ser afectadas en esos derechos o en otros que les sean inherentes. Es importante indicar que en los acuerdos de paz que se suscribieron en 1996, el Estado se comprometió a reparar a las víctimas. Así quedó establecido en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Y esto debe hacerse a través de programas gubernamentales de carácter civil y socioeconómico, sobre todo tomando en cuenta a los familiares de las víctimas, para que den ideas y puedan exigir el cumplimiento de estos acuerdos. Veamos un poco de casos de justicia transicional. En Guatemala hemos tenido la oportunidad de juzgar diferentes casos de justicia transicional. Entre ellos les puedo mencionar las 12 R's, el Plan de Sánchez, caso de genocidio y Sepulsarco. Hablando un poquito de ellos, en el caso de las 12 R's, la sentencia se dictó el 3 de agosto de 2011. Se juzgaron a 4 personas que pertenecían al grupo élite de Caibiles, quienes participaron en la muerte, el asesinato de 200 personas. Eso ocurrió, el hecho, en 1982, en La Libertad, el Petén. Uno de los casos más paradigmáticos posiblemente que ustedes recordarán será el caso de genocidio, en el cual se juzgó al general José Efraín Ríos Montt, quien participó en la masacre del pueblo Ixil. La sentencia fue dictada el 10 de mayo de 2013 y lamentablemente fue anulada por la Corte de Constitucionalidad de ese tiempo. Digo lamentablemente fue anulada porque el tribunal, mis compañeros y su servidora, dictamos esa sentencia e hicimos cumplir la ley. Y en esa forma le otorgamos una reparación a las víctimas de esa masacre. Caso de Sepulsarco, ustedes lo recordarán, se dictó la sentencia el 26 de febrero del 2016. Es un caso que se refiere a las mujeres que fueron violadas sexualmente en forma continuada durante 6 meses en el destacamento de Sepulsarco. En ese caso, los esposos de las víctimas
estaban solicitando tierras para cultivos de maíz y de otros alimentos. La respuesta de las autoridades de ese tiempo fue mandar a desaparecer a los hombres. Las mujeres quedaron solas, desprotegidas, y fue en ese momento cuando se aprovechó para violarlas. También fueron sometidas a esclavitud doméstica, las obligaban a trabajar sin darles ningún tipo de reconocimiento económico. Hablemos ahora un poco, ya que les he puesto ejemplos del pasado y de las sentencias que hemos dictado en el Tribunal de Alto Riesgo, hablemos un poquito. En noviembre de 2017 se presentó un proyecto al Congreso para solicitar la modificación de la Ley de Reconciliación Nacional. Y dentro de esa modificación se contempla amnistía para quienes han participado en delitos, en graves violaciones de los derechos humanos. Ustedes saben, al igual que yo, que eso no está permitido en los tratados y convenios internacionales y, en todo caso, es inconstitucional. Se ha quedado en suspenso, sin embargo, es bueno saberlo para evitar que en algún momento esa ley pueda llegar a tener vida jurídica, porque sería prácticamente una burla hacia las víctimas que están reclamando sus derechos. Quiero hacerles ahora un pequeño paréntesis para indicarles qué pasa cuando se juzgan casos de justicia transicional. Hemos tenido, afortunadamente, la participación y dar a conocer los derechos de las víctimas. Se les ha dado la oportunidad de hablar, de expresarse, y también a través de las sentencias se les ha hecho justicia. Pero esto ha traído como resultado que los defensores de derechos humanos y los jueces que hemos dictado las sentencias seamos perseguidos, difamados, calumniados, e incluso se han iniciado acciones de antejuicio en nuestra contra. No es fácil llegar la justicia, sobre todo a los más débiles y los más necesitados. Los jueces hemos sido amenazados con ser destituidos, con ser cambiados de nuestro cargo. Nos han empezado una amenaza, una campaña de desprestigio y difamación para que la gente no crea en nuestros fallos. Incluso se han atrevido a amenazarnos con llevarnos a prisión por haber dictado estas sentencias. Se los cuento porque es importante conocer los efectos que trae el juzgamiento de la justicia transicional cuando se encuentra el pasado con el presente. Quiero comentarles, ya para ir concluyendo, que siempre he pensado que el papel del juez dentro de un Estado democrático debe ser tendiente a construir ciudades más justas, más democráticas, más inclusivas. Los jueces tenemos que ser líderes dentro de nuestra comunidad, capaz de contribuir con nuestro trabajo diario a resolver los conflictos individuales, pero también a transmitir un mensaje social, contribuir a resolver los conflictos que se dan dentro de una sociedad, juzgando con entera independencia judicial, obedientes únicamente a los tratados y convenios de derechos humanos, a la Constitución, a las leyes ordinarias, y juzgar sin ningún privilegio de carácter económico, político, social, sin hacer discriminación de ninguna índole. Desafíos. Tenemos muchísimos desafíos y los voy a compartir en forma muy sintética con ustedes. Entre nuestros desafíos está el seguir manteniendo el Estado de Derecho en nuestro país. Seguir luchando por la independencia judicial para evitar su vulnerabilidad. Tratar de contribuir con nuestro trabajo honrado al mantenimiento de la paz y la armonía dentro de la sociedad. Tener mejor capacitación para poder brindar el trabajo en la mejor forma posible, recordando que lo principal son los usuarios del sistema, la población guatemalteca. Creo que con nuestro trabajo podemos contribuir a realizar la paz que tanto deseamos los guatemaltecos. También tenemos que tratar las cosas de orden práctico, reducir la mora judicial y conocer más nuestro entorno económico, social, político, porque necesariamente pues tienen que emitirse resoluciones.
Finalmente, para terminar, debo decirles que antes el juez miraba solo hacia el pasado para confirmar sus sentencias, pero creo que se tiene que ver no solo hacia el pasado, tenemos que ver el presente y ver el futuro, los problemas que se nos plantean y buscar alternativas viables para realizar nuestro trabajo. Ha sido un gusto participar con ustedes. Dejo hasta ahí mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Yamin, por su participación y por tus reflexiones. Creo que es muy importante, sobre todo la parte en donde hablaste de las complicaciones, las dificultades por llevar a cabo esos procesos de justicia. Ahora les quiero presentar a nuestro siguiente panelista, es Carla Quintana, doctora en Derecho de la UNAM. Actualmente es comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México. Además, es jurista experta internacional ante la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Anteriormente, fue directora general de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, encargada de su defensa pública, y también trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Carla, tienes la palabra. Bienvenida. Muy buenas tardes, noches a todas y todos ustedes. Un gusto estar participando aquí y un agradecimiento por la invitación. Voy a poner el tiempo para que no abusar de él. Listo. Voy a compartir la pantalla con, a ver, ¿lo logro? Sí, ¿verdad? Ahí está. Déjenme poner aquí. Ok. Quisiera compartir con ustedes desde el trabajo que se está haciendo en México desde la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, varios puntos que es muy importante, no solo para México y las desapariciones que se llevan a cabo en México, sino poner varios puntos de discusión ante la comunidad internacional y en los estándares internacionales. ¿Por qué digo esto? Aquí tenemos que recordar que, como en prácticamente todos los países, la lucha por el reconocimiento de los derechos viene de parte de las víctimas, en este caso de las familias de personas desaparecidas, tal como decía la jueza Barrios. En México ha sido una lucha por muchos años. Al día de hoy tenemos registrados hasta el 31 de diciembre del 2019 61,637 personas desaparecidas en México, la gran mayoría del 2007 a la fecha. Es un universo inmenso y además evidentemente sabemos que puede y que seguramente está subrepresentado no solo por las faltas de denuncia, por miedo y por desconfianza en las autoridades, sino también por la forma en que se entiende lo que es una persona desaparecida. Y ahí quiero empezar con esta conversación con todas y todos ustedes. Las familias de personas desaparecidas y sociedad civil impulsaron la creación de la Ley General en materia de desaparición de personas en México. ¿Qué es una persona desaparecida en México? Parecería una obviedad, pero no lo es y tiene unas complejidades que nos abren muchas ventanas para la discusión entre todas y todos nosotros. Según la propia ley en materia de desaparición en México, la persona desaparecida es aquella cuyo paradero se desconoce y se presuma, ojo, se presuma, a partir de cualquier indicio que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito. ¿Por qué es importante decir esto? Porque no dice en ningún lado que sea delito de desaparición forzada, ni de desaparición por particulares. Dice cualquier delito. Es decir, persona desaparecida en México es toda aquella persona que esté ausente y que se presuma que sea víctima de un delito, cuál no importa. Y entonces aquí nos abre un abanico de posibilidades por ejemplo, víctimas de secuestro, víctimas de trata laboral, de trata sexual, incluso de otro tipo de delito que en principio no tendría la intención de ocultar a la persona, como puede ser un homicidio, pero que de facto haga que la persona que se está buscando esté ausente.
Entonces sí es muy importante que pongamos esto que tengamos esto muy presente dentro de la discusión de lo que es una persona desaparecida en México y según la ley mexicana. Aquí, por ejemplo, esto nos lleva al siguiente punto, que es imprescindible hacer la distinción, y esto cuesta mucho trabajo, incluso con las autoridades, y especialmente con las autoridades, para distinguir que persona desaparecida en México es distinto o puede ser distinto o no es lo mismo necesariamente que una víctima de delitos de desaparición, ¿no? Como yo les decía, no se limita a desaparición forzada o desaparición por particulares, sino puede ser víctima de cualquier delito que incluso en un primer momento no tenga la intención de ocultar el paradero, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, cuando se presuma que existe un delito, ¿no? Evidentemente, cuando haya indicios de que hay un delito, la persona se encuentra desaparecida. También en el caso de los niños, niñas y adolescentes, no tenemos que tener ningún otro indicio. Basta con que un niño, niña, adolescente esté ausente para que se presuma un delito. Lo mismo en el caso de desaparición forzada. Esto me lleva a otra novedad que tiene la Ley General Mexicana en materia de desaparición. Se presume que una persona es víctima de delito después de 72 horas. Es decir, esto quiere decir que aun cuando no estemos en el supuesto de niños, niñas, adolescentes, que no tengamos ningún indicio de qué le pasó a la persona, después de 72 horas en un contexto como México, ya se considera que es víctima de un delito, lo cual tiene, por supuesto, consecuencias jurídicas en términos de investigación. Esto no impacta en absoluto ni debe impactar en la búsqueda. La búsqueda es indistinta, se tiene que hacer inmediatamente si la persona se presume que es víctima de un delito o no. Sigo. Aquí podemos ver más gráficamente esta distinción a la que me refiero. Es decir, hay personas que están desaparecidas, por ejemplo, no sabemos qué es lo que les pasó, pudieron nunca haber sido víctimas de un delito, pero se presume que fueron víctimas de un delito después de las 72 horas y que no necesariamente se va a entrelazar no va a ser lo mismo ser víctima de un delito de desaparición que ser persona desaparecida. Incluso una persona que ya no esté desaparecida, supongamos que se les encontró con vida o sin vida, siguen siendo víctimas de un delito, posiblemente de desaparición, y dejan de ser persona desaparecida. Esto es sumamente importante porque en México, como en Colombia, como en Perú, como en El Salvador, existen instituciones que se crean dentro de contextos específicos, y como decían cuando empezábamos esta conversación, de lo que se conoce como justicia transicional, que están encargadas específicamente de la búsqueda y no de la investigación. Y son dos derechos distintos. Esto nos lleva a mi siguiente punto. Desde México, desde la Comisión Nacional, estamos impulsando el reconocimiento autónomo, independiente del derecho humano de toda persona a ser buscada. ¿Por qué? Parecería una obviedad, pero no lo es así, incluso en la jurisprudencia internacional. Si ustedes revisan las sentencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre se ha subsumido la búsqueda de las personas desaparecidas dentro del derecho a una investigación efectiva, cuando en realidad, desde nuestra perspectiva, son dos caras de la misma moneda. Por supuesto que tienen que ir de la mano, pero son dos derechos distintos. La justicia puede avanzar, podemos, como en los casos que la jueza Barrios ha conocido, se conocen mucho menos lamentablemente en México, pero la justicia incluso puede conocer al perpetrador, sancionar al perpetrador, y eso no necesariamente nos lleva a encontrar a la persona, ¿no? Entonces es muy importante, y más por este concepto mucho más amplio de persona desaparecida que se tiene acá en México, que se desarrolle conceptualmente
el derecho de toda persona a ser buscada como un derecho autónomo, insisto, y que tiene que caminar de la mano con la investigación. Esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque no se necesita una carpeta de investigación o un expediente judicial para, insisto, buscar a la persona, y también porque eso nos lleva a la siguiente cuestión que, insisto, parecería una obviedad, pero no lo es. ¿Qué significa buscar? ¿No? ¿Qué implica buscar a una persona desaparecida? ¿No? Y por supuesto que aquí, cuando hablamos del tema de búsqueda, voy a revisar el tiempo nada más para, ¿sí? Todavía me queda. Cuando hablamos del tema de búsqueda, todos tenemos una idea y probablemente muy distinta de lo que significa buscar, ¿no? En México se está impulsando empezar a conceptualizar todo esto. ¿Qué es una persona desaparecida? ¿A quién involucra? Porque el hecho de que este universo sea tan amplio, no solo involucra, por ejemplo, a las fiscalías especializadas en desaparición forzada por particulares, involucra a todas las fiscalías que tengan casos donde hay una persona desaparecida independientemente del delito. Involucra a las comisiones locales, a la Comisión Federal, involucra a las policías, involucra a los jueces. También tenemos el amparo buscador. Un juez, una jueza puede, a través de un amparo, buscar a una persona desaparecida forzadamente. Involucra, por ejemplo, también a autoridades consulares, involucra a autoridades que tengan que dar información. Es decir, hay diferentes autoridades, a diferencia del derecho a una investigación eficaz, que es muy clara, que está acotada a las autoridades ministeriales y judiciales. El derecho de toda persona a ser buscada involucra a muchas más autoridades. Autoridades que tienen que dar información, autoridades que tienen que transmitir información, autoridades que tienen que difundir información, autoridades que tienen que hacer directamente las búsquedas. Es decir, estamos en una construcción conceptual que yo, aprovechando este foro, las y los invito a que nos ayuden a fortalecer este proyecto que estamos avanzando de protocolo homologado de búsqueda y que será puesto en consideración de las familias en los próximos días, para conceptualizar el derecho a toda persona a ser buscada, qué es una persona desaparecida, qué autoridades están involucradas, qué tipo de autoridades, más allá de si es la Fiscalía Estatal o local, sino qué tipo de autoridades por el tipo de obligaciones que tienen, dar información. Sabemos que no te podemos buscar a una persona desaparecida sin información. También, por un lado están las autoridades, por otro lado están los tipos de búsqueda. Eso me llega a mi siguiente punto, que es qué significa, retomando el punto, buscar. Paso a la siguiente. Aquí, bueno, pongo la propuesta que tenemos nosotros desde la Comisión Nacional y las comisiones estatales, que está puesto en consideración. Autoridades primarias son todas aquellas que, como su nombre lo dice, son quienes tienen la obligación primaria de la búsqueda, como somos las comisiones de búsqueda, las fiscalías, las policías, las y los jueces, ya decía yo. Autoridades transmisoras, que son aquellas encargadas de transmitir información. Tenemos el mejor ejemplo, pues son los consulados. Sabemos que en México tenemos muchas personas, especialmente de Centroamérica, desaparecidas en México, y necesitamos que a través de autoridades consulares nos llegue la información. Autoridades encargadas de dar información. Las bases de datos son fundamentales para buscar encontrar una persona, y las autoridades encargadas de difundir. Voy cerrando. ¿Cuáles son los temas que creo que son muy importantes poner a discusión, no solo en México, e insisto, en el desarrollo internacional, jurisprudencial, de lo que significa la búsqueda de personas desaparecidas? Es la centralidad de la persona desaparecida, que ya me he referido mucho a ellos, el derecho de toda persona a ser buscada, las autoridades, quiénes estamos y por qué, en qué nivel estamos cada una obligadas a la búsqueda. Y aquí toco el tema de los tipos de búsqueda que se están proponiendo metodológicamente. Evidentemente, cuando pensamos en búsqueda, pensamos en la búsqueda inmediata, ¿no? La reacción inmediata,
También está la búsqueda que tenemos, que existen los expedientes dentro de los ministerios públicos, pero también existe una obligación, consideramos nosotros, de búsqueda contextual o por patrones, y esto nos lleva a un punto central de esta mesa de discusión, que es el acceso a la verdad, ¿no? Dentro de la búsqueda, creo que el derecho de toda persona a ser buscada está íntimamente relacionada con el derecho a la verdad, que eventualmente, y lo que se desea es que tenga un impacto en el derecho a la justicia, ¿no? Saber qué es lo que pasó en los diversos contextos, una búsqueda por patrones, es algo que se está proponiendo por primera vez. Y la búsqueda generalizada normalmente es, pues tenemos muchos tipos de búsquedas. Ustedes saben que en México principalmente existen muchos colectivos de familias de personas desaparecidas que hacen muchas búsquedas en campo, ¿no? Aquí hay miles de fosas clandestinas en México, y cuando se encuentran todos estos cuerpos, en realidad no sabemos a quién estamos encontrando, sabemos que estamos encontrando a alguien, ¿no? Tenemos experiencias también con fosas comunes, tenemos información desde las diferentes instituciones de personas que no solo no han sido identificadas, que fallecen como NN, como no identificadas, sino también que alegadamente nunca fueron, que son identificadas y que alegadamente no fueron reclamadas por sus familiares, lo cual sabemos que probablemente no fue así. Y otro tipo de búsqueda dentro de la generalizada que es muy importante es la búsqueda de identificación humana. Normalmente la búsqueda, la identificación de los cuerpos ha sido vista únicamente desde la esfera de la investigación, pero que consideramos sumamente importante poner ya me están diciendo, ya voy terminando, poner en la mesa la discusión de que la búsqueda de identificación humana también es un tipo de búsqueda, y también la búsqueda de familia. Al revés, tenemos una persona desaparecida o que pues, estimamos que está desaparecida, probablemente no sabe quién es, y tenemos nosotros como buscadores que buscar a su familia, es inverso. Esto es lo que estamos avanzando en este momento en México, proponiendo avanzar para darle contenido y alcance al derecho, insisto, de toda persona a ser buscada, a la metodología, tipos de búsqueda, tipos de autoridades, y yo insisto y me gustaría mucho que dentro de la comunidad internacional académica de practicantes pudieran aportar a esto, que no solo impactará claramente a México, sino al reconocimiento de los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla, por compartir tus experiencias en México. Ahora pasamos a Patricia Tobón Yagarí. Es abogada indígena del pueblo Emberá de Colombia y ha litigado a favor de los derechos étnicos territoriales de los pueblos y mujeres indígenas en Colombia. Fue negociadora por estas organizaciones del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz en Colombia, y actualmente es una de las integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia. En la comisión se encarga de orientar el equipo de la Dirección de Pueblos Étnicos y la Dirección de Diálogo Social. Bienvenida, Patricia, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por esta invitación, y también a las colegas, muchas gracias por toda su experiencia de trabajo. Yo me siento muy honrada de esta invitación. A la profesora Mara, muchas gracias. También a Yomari. Bueno, la invitación está un poco a hablar sobre la verdad como un mecanismo de la lucha contra la impunidad. Yo quiero contar cómo en este tema en Colombia, bueno, ustedes saben que Colombia tiene un conflicto armado ya de muchos años, y en Colombia no solamente ha existido un solo grupo armado, o sea, en Colombia han existido muchos alzamientos en armas. Una época es la época de las guerrillas y del nacimiento pues, de estos alzamientos
en lo que fue pues, la corriente del comunismo y del socialismo, pero hay otra historia antes de eso que marca la propia historia de Colombia, es un alzamiento en armas anteriores, igual como en muchas partes y muchos países una historia propia. Entonces, Colombia tiene ese ciclo de repetición histórica de la violencia y ha tenido varios procesos y acuerdos de paz en los cuales se han logrado avances también importantes, pero también el conflicto en muchas regiones del país continúa y se agudiza. Entonces es como avanzar, de repente se firman acuerdos y se avanza como 10 años, pero pasa algo que te devuelve otros 15 años atrás. Hay muchas problemáticas alrededor del conflicto armado. Entonces el acuerdo de paz de La Habana intenta, sobre todo con las FARC-EP, que es una de las guerrillas, digamos, con cual el gobierno colombiano ha tenido una disputa muy, muy dura y donde la confrontación bélica ha generado digamos, una cifra muy grande de víctimas, y donde esa guerra, en vez de disminuir, se volvió supremamente agresiva. Llegaron al punto de sentarse a un acuerdo porque no había otra salida. Ahí se llegó a un acuerdo. Los pueblos étnicos reclamamos en ese momento participar, no solamente de este proceso de paz, sino históricamente. Los pueblos étnicos han participado de diferentes construcciones y en esta, pues, nosotros fuimos al proceso de paz sin que el gobierno quisiera y sin que las FARC también, a exigir nuestra participación, porque los territorios del conflicto que hoy existen en el país se traslapan en los territorios de los pueblos negros, afrocolombianos, palenqueros, raizales y los pueblos indígenas. Es decir, la geografía del conflicto está en esos territorios. Si uno coge el mapa del territorio y ubica las zonas desde donde están operando los grupos, las zonas de enfrentamiento de la guerra entre el Estado y estos grupos, coincide en esos territorios. Entonces, los pueblos afros y los pueblos indígenas fuimos a La Habana pensando mucho y dando un debate que en este país no puede haber paz sin la verdad de los afros y sin la verdad de los pueblos indígenas. Y en el proceso entonces de la Comisión de la Verdad, que hace parte del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, que se pacta en el acuerdo, pues está la Comisión de la Verdad, que es un órgano extrajudicial, que es distinta a la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene un tribunal de magistrados y jueces que están a cargo de hacer todo lo que es el revisar los casos para cerrar un conflicto con un grupo. Con todas las situaciones que hoy enfrenta el conflicto en Colombia, con que una franja de las FARC regresó a las acciones bélicas, con que el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, no ha entrado en un acuerdo de paz, con que las autodefensas que firmaron el acuerdo, muchas regresaron otra vez y hay muchos grupos en este momento en Colombia. Tenemos esa paradoja de estar funcionando como jurisdicción especial, como sistema integral, como comisión para el esclarecimiento de la verdad y como unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en esa realidad. Es algo bastante complejo en nuestra realidad colombiana. Entonces, hacer un trabajo cuando no se ha cerrado un conflicto realmente es algo bastante difícil. Sin embargo, consideramos que el trabajo que ha venido haciendo la comisión es importante. Y sobre eso quisiera como hablar un poco de la participación y de lo que
ha significado este proceso, sobre todo desde la perspectiva étnica y del diálogo social, que para los pueblos étnicos ha sido no solamente importante, sino también representa todo un reto de diálogo en el país y de diálogo con la sociedad sobre aquello que la sociedad no quiere reconocer, en dónde se centra un conflicto y cuáles son las causas de ese conflicto. Y eso es muy importante, y quizás Suráfrica, ahora cuando nos hable la experiencia de Suráfrica, nuestra colega nos pueda también ayudar a entender. Algo muy importante en todo este proceso entonces, y que está muy ligada a la superación de un conflicto, tiene que ver con el reconocimiento de las causas y de las razones por las que ocurre ese conflicto. Y en Colombia hay muchísimas explicaciones sobre el conflicto. Sin embargo, hay una deuda muy grande de escuchar a esos territorios y sus análisis sobre esos conflictos y por qué se repiten. Y eso nos lleva a reconocer que la mayoría de explicaciones que hay sobre el conflicto también han sido excluyentes. Han tenido diferentes posiciones ideológicas, se han situado desde epistemologías también diferentes, y eso, digamos, permite entender una parte. Por ejemplo, permite entender los efectos de un conflicto, permite entender que hay un número de asesinatos, que hay un número de desplazados, que hay un número de confinados, que hay de pronto algunos responsables, pero no nos permite entender las causas de fondo, porque a ese relato nos faltan muchas otras voces. Nos faltan las voces de quienes, de los responsables, de los combatientes, de quienes hacen la guerra, y de las causas y explicaciones del por qué hacen la guerra, de las comunidades y de las víctimas. Y obviamente es necesario poner todo eso en un proceso de contraste con las múltiples fuentes que ya existen sobre el conflicto para poder analizar y dar una explicación más amplia que permita entender por qué en ciertos territorios históricamente, por diferentes momentos de la historia, se ha replicado y se sigue dando un continuo de violencia hacia ciertos sectores de la población. Entonces, ahí ha sido muy importante la participación en este proceso de personas excombatientes de FARC y sus relatos, de personas de las diferentes guerrillas y sus relatos, de paramilitares que estuvieron en conflicto, de gente que está en las cárceles dando sus testimonios, pero también de las víctimas y de las comunidades. Y eso permite también entender asuntos que era muy imposible entenderlo solamente por partes, solamente desde las cifras de los derechos humanos o los análisis académicos sobre la guerra, sino también la guerra en la realidad humana, cómo se da en esos territorios y cómo se vuelve un asunto como el que conocemos, como que se ha vuelto natural, se ha naturalizado y llega a las proporciones en las que llega, o a las desproporciones a las que llega. Es muy importante en ese trabajo entonces escuchar, y ahí hay muchos temas muy interesantes que quiero compartir con los pueblos étnicos, que han generado muchas reflexiones que debo reconocer que ni yo misma, cuando llegué a la comisión, no tenía esa comprensión, y que son parte de la participación y de toda esa realidad en la ruralidad, donde empieza uno a entender y a comprender algo que uno intuía. Yo vengo del área rural, yo vengo de un resguardo indígena en el que siempre crecí intuyendo algo que creo que sentimos todas las personas de la ruralidad y de comunidades y de territorios indígenas, era como que pertenecemos a otra Colombia, ¿sí? Que tenemos una situación muy distinta al del país, y que el país tiene una idea de nosotros muy distinta a lo que nosotros somos.
y por unos largos periodos de mi vida pensé que eso era porque pues éramos indígenas y éramos rurales, y que así era como el orden social y cultural. En este trabajo de participación, pues ahora entiendo mucho la realidad nuestra, pero también la realidad de algunos asuntos que ya sabíamos los pueblos indígenas y los pueblos afros, pero que son parte de esos asuntos que hacen posible esos ciclos de violencia en nuestros territorios también. Entonces, los pueblos étnicos, en muchos de sus relatos comienzan, y también los excombatientes, mucho, sobre el imaginario que tiene la sociedad nacional sobre los pueblos étnicos y sus territorios. En Colombia persiste una narrativa colonial en la educación general de la sociedad sobre los pueblos indígenas y afros, que han subalternizado las relaciones. Es decir, lo que hoy sabe la sociedad nacional de nosotros es un relato colonial, y muchos de los imaginarios que hoy tienen los grupos armados para ubicarse en nuestros territorios también vienen nutridos de ese imaginario, y cómo se han relacionado y cómo han entrado a ocupar esos territorios tiene mucha relación también con esos imaginarios y esa desproporcionalidad y esa ubicación geoestratégica que ellos encuentran en los territorios étnicos, en donde consideran que los sujetos afrodescendientes y los sujetos indígenas son sujetos inferiores que pueden someter y que pueden subalternizar. Empezamos a ver también cómo hay una relación muy estrecha entre el racismo y el conflicto armado. Y empezamos a ver cómo se ha invisibilizado esa desproporcionalidad. Lo vemos en el mundo afrodescendiente, como en zonas que habían sido afrodescendientes hacia mediados del 50, completamente cambió su población, y donde toda su población fue o ha sido desplazada hacia otras ciudades, y donde todo eso se normalizó, se justifica, pero además como se genera todo un marco de naturalización y de invisibilización a esas poblaciones, porque se trae todo un continuo de historias y de violencias culturales aprendidas y normalizadas desde esa época también. Empezamos a ver también un debate muy grande sobre la relación entre el Estado-Nación y los pueblos étnicos, y su relación, cómo esa relación en el marco del conflicto por omisión o por acción ha empeorado la crisis humanitaria y no ha dado respuesta, teniendo en cuenta que los pueblos étnicos, cada uno tiene costumbres, culturas diferenciadas, y sin entender eso es muy difícil explicar no solo la desproporcionalidad, sino es difícil explicar cómo la guerra muta en esos territorios y se encuentra con cada cultura. O sea, no es lo mismo la guerra que se encontró con los Wayuu, a la guerra que se encontró con los Embera, a la guerra con los que se encontró con el pueblo Awá, con las comunidades afrodescendientes, y lo que esa guerra va dejando, pero también la ausencia de políticas de Estado diferenciales que estén en la misma, digamos, margen de igualdad al reconocimiento de derechos y de igualdad que tienen toda la sociedad nacional. Entonces estos territorios carecen de reconocimiento de unas institucionalidades. Las fiscalías llegan hasta donde llega el área urbana. Si no tienen capacidad de llegar a las áreas rurales indígenas porque no están adecuadas, no hablan sus idiomas. Entonces, esto de la verdad tiene mucho que ver también con el acceso a la justicia y a la no repetición, porque en la medida en que entendamos, digamos, no solo todos estos relatos, sino comprendamos cuáles son los asuntos neurálgicos que generan toda esta violencia, pues permite también como sociedad
tomar decisiones en términos no solo de prevención, sino de toma de decisiones sobre asuntos que tenemos que equilibrar, que resolver, porque no se puede seguir naturalizando esas violencias que además no solamente afectan a las víctimas, sino que afectan a toda una sociedad en términos de su desarrollo, en términos también de su construcción democrática. Podemos vivir todos en un mismo territorio en paz. O sea, hay cosas absurdas en los relatos que uno dice, por esto se dio, esto es absurdo. Es decir, el mismo acuerdo de paz de La Habana, cuando uno lee el punto 1 del punto del acuerdo de paz de tierras, uno dice, pero esto es algo pues que está en la Constitución y está en las reformas agrarias anteriores y para esto llegamos, bueno, aquí hay muchos asuntos y para eso firmamos, o sea, un proceso de paz, aquí hay muchos problemas y bueno, y contradicciones que es necesario revisar y el daño tan enorme que esto genera en poblaciones enteras. También hemos revisado mucho todo el asunto de la economía política del conflicto armado y cómo está su relación alrededor de las economías extractivas, de los corredores. Los territorios étnicos son corredores, conectan hacia el mar Pacífico, conectan hacia el mar Caribe, están en áreas binacionales, que uno explica y empezamos a mirar por qué la desproporcionalidad y la concentración y cuál ha sido la respuesta alrededor de estos temas, así como las infracciones al DIH, a las vulneraciones a los derechos humanos. También vemos cómo la narrativa de los pueblos étnicos es mucho más larga en términos del conflicto, en términos de su memoria, y cómo es necesario también que esta narrativa entre realmente, porque 173 municipios de Colombia son afrodescendientes, ¿cierto? Y 34 millones de hectáreas del país son territorios indígenas, 39 millones territorios étnicos. Entonces, son los territorios hoy del conflicto y resolver un problema del conflicto en este momento no es solo de una comunidad o de la otra. Es decir, es una magnitud enorme, es un problema de una dimensión gigante, enorme e histórica. Y nosotros mirando como esto creemos que aquí hay muchos problemas de fondo que si no se analizan y no se ponen todos estos relatos es muy difícil entenderlo, comprenderlo para la sociedad, que además hoy sigue teniendo... Patricia, le tengo que pedir que vaya cerrando para continuar. Bien. Gracias. Bueno, entonces quería decir que es muy importante porque sin duda en este momento de la historia los retos son enormes. Somos la 35, dicen que han habido 34 comisiones de la verdad antes que nosotros. Nosotros tenemos que recoger el legado de muchas y tenemos el desafío de responder pues a la misión misma que nos dieron, entre ellas incorporar estos, digamos también la dimensión cultural de muchos pueblos étnicos que tenemos en Colombia, 115 pueblos indígenas, todos afectados por el conflicto y la población afrodescendiente. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Perdona que he tenido que interrumpirte. Ahora tenemos nuestro último panelista. Antes de presentarla, quiero alentar al público a comenzar a mandar preguntas para los panelistas. Abajo en el panel inferior hay un Q&A y pueden ir enviando sus comentarios, sus preguntas. Estaremos muy atentos a recibirlas. Ahora me es un gran gusto presentar Pumla Gobodo Madikizela de Sudáfrica. Es profesora en la Facultad de Artes y Ciencias en la Universidad de Stellenbosch. Fue miembro de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica
y es reconocida internacionalmente por su trabajo sobre el trauma y el perdón. Ha escrito varios libros, pero su libro más conocido tal vez es Un ser humano murió esta noche, una historia sudafricana de perdón. Recibió varios premios y fue adaptado para una obra de teatro que estrenó en varios países del mundo. Bienvenida, Pumla, y te cedo la palabra. There's always that moment of loss when you are opening and entering the space of conversation on a Zoom. Thank you very much. And good morning to you all. Good evening. I thought I had practiced very carefully the Mio Buenos Tardes, a good evening in your language. And so I am really very pleased to be joining this wonderful panel of colleagues, of women-only colleagues. It's not often that one is among fellow women speaking about a topic of this nature. So I'm very grateful to you, Mara, for the invitation. And you and I connected about 2 years ago now. Time flies so much. It was 2 years when Mara visited South Africa, Stellenbosch University, and she dazzled everyone. We said we wanted her back, and we would have had her back actually about now, but she informed us that she has this big conference. So it's such a wonderful pleasure to be joining you, Mara, and your colleagues over there. So thank you very much. I want, in this presentation, I want to speak about the Truth Commission, about the process of the Truth and Reconciliation Commission. But since it's been a whole generation now that has been brought up and became mature and became adults after the TRC, I think one should really speak about what's happening in South Africa now, to keep the Truth Commission in view, but to reflect on that process in terms of where we are now in South Africa, what we are learning from that process, its impacts, and what some of the pitfalls are. I think it's very important for us because, especially because South Africa has been used, the Truth Commission in South Africa has been used as a model. So I want to start by saying that the commission, stating something that I, very, very briefly, really, for the sake of brevity, that the commission emerged as an idea of how to respond to the question of what to do with perpetrators. Up until these truth commissions, there were some before our truth commission, up until these truth commissions, the model of responding to commission of atrocities was framed around the Nuremberg trials. And in fact, that still, in a way, exists in some countries and also internationally through the International Criminal Court. So that model still exists. The challenge in South Africa was that victims and perpetrators and all the people who supported the state of apartheid were living in the same country. The apartheid was outlawed, but now we were looking into the future as South Africans who consisted of both victims and perpetrators. And so looking into the future, South Africa would be a country of children of victims and children of perpetrators. We had the model of Nelson Mandela, who, as most of you know, he's very well known for having embraced his enemies, in fact, including some of the people who were wardens on Robben Island, where he served 27 years in prison. He embraced those people. Some of them, in fact, worked for him. And so that was the kind of framework within which this emerged, the debates, the negotiations between the apartheid government and the liberation movements. It was not a perfect solution, but it was necessary at the time because the apartheid government still had a lot of power. They had a big army,
And the evidence of the dangers of the apartheid government's army was that, in fact, even as negotiations were taking place after Nelson Mandela's release in 1991, 92, there was still, the army was still operating, under the radar. But we knew what was going on. This was the third force. The violence that erupted in the country was a way of destabilizing the dialogue between these two groups. In fact, to try and stop Black people from having, the freedom to vote, and to stop Black people from leading the country. White South Africa, the government of white South Africa knew that because Black people are a majority in South Africa, they were concerned that when once a Black government took over, white people would be overwhelmed. There were fears that white people would be driven back to the sea, they'd be chased out of their homes, and all of these kinds of, myths that white people believed. In fact, some white people left the country in fear that their lives were in danger. So the Truth Commission then emerged as a kind of a compromise. That is a very important starting point, that precisely because it was a compromise, it was not a perfect solution, but it was a solution based on the idea that we needed to find a way of building a new future, a different kind of future from the one that we had witnessed from the kind of past that we have witnessed under apartheid, a past of violence. And one of the main things that the commission was concerned about was giving victims a voice. Now, when I'm going to share some of the images here, when we talk about giving a voice, we are really talking not so much about the voice as in language, as in the spoken word. We're talking about a voice as in people telling their stories in the way that they wanted to tell their story. This is an image from the one of the opening events, the week of the opening of the Truth and Reconciliation Commission. I will not, because of time, I will not go into, all of, what the commission was consisted of. Suffice to say that the commission ran these public hearings that were divided between victims hearings, which are run by the Human Rights Violations Committee, which I belonged to. And then there was the Amnesty Committee, which was a committee set up to hear testimonies by perpetrators. The one thing I'm going to mention about perpetrators is that they were required to give full disclosure. It was not a blanket amnesty. It was a conditional amnesty. They supposed to give full disclosure. The crimes are supposed to be politically motivated. They had to show that the crimes are politically motivated, give full disclosure of the crimes, including the line of command, who commanded these crimes. They had to show that the crime was proportional to the political motive, which was a very kind of complicated, condition to show that killing, the extent of the murder, the extent of the torture was proportional to the goal of achieving political motive. That was a very controversial part of the Truth and Reconciliation Commission. But I want to talk about victims and perpetrators and why, and what happened at the commission, and why those processes were important for that historical moment in South Africa. As you can see there, the majority of the audience, almost all of the people in the audience are Black. And that is because Black people suffered the most under apartheid. And the commission was set up to hear those voices that had been silenced under apartheid. One of the things that has emerged, one of the very important things that have emerged for us as people who are studying this process, is that when we look at the commission again, we see that testimony is not simply, the testimony of narrating the stories of suffering. There is also testimony through the body, people speaking, the way that they express their testimonies.
using their bodies, and sometimes people breaking down, sometimes completely breaking down and collapsing at the Truth and Reconciliation Commission. And that for us shows us that testimony is not only, the importance of testimony is not only in voice, not only in the story, in the narrative voice, or the narrative as in voice, but it's also an embodied kind of testimony. There's also, the question of when people break down, the words stop, and it's the body that speaks, or the silence that speaks. And it's important for us to also look into that, to look into how is trauma expressed. So we're learning from this process. It's a process that is about telling people's stories, narrating, the past in the way that victims feel comfortable to. But as scholars of these processes, we're also learning about what trauma means, what the return of trauma is, because many of these stories, people had never told the stories of these traumas that they suffered, in some of the cases, decades before. They come to the commission, we witness them expressing the trauma. So that's one thing we're learning. The other thing is that we're learning here is the importance of cultural ways of connecting people who have experienced collective trauma. Song, music was very important at the Truth Commission. We opened the Truth Commission at the very beginning of the hearings of the TRC with song. There was a song, for instance, that was sung at all the hearings, particularly the first year of the hearings. The song, Liza Lisidinga Lakho Nkosi. These are songs that were sung at rallies, political rallies, at mass funerals after apartheid had committed massacres. And now they were brought to this process. And the music, again, joining people together, joining people in pain, but also because they're an expression of connection, they also serve the purpose of healing people who had experienced these traumas. So these are very important. The other important thing about this process is that perpetrators became visible. I'm going to skip this. Perpetrators became visible. When people experience trauma, they want to know who did it. Part of the burden of trauma is that people don't know who did it. They don't know what happened to their loved ones. They carry the burden of guilt. I should have been there. I should have done better. I should have watched my child more. I should have protected my child more. And so in the end, there is a lot of self-blame. They're blaming themselves. But when once we witness the perpetrators on stage of the TRC, it does something to the victim, but not only to the victim who's speaking about the trauma, because this is a process held in public. There's a sense in which there's a vicarious experiencing of this moment of the telling of the trauma by others, even though others who don't know who the perpetrators who committed atrocities against their loved ones are. By the sheer witnessing of moments such as this, where a victim appearing at the Truth and Reconciliation Commission confronts a perpetrator and asks him, how did you do it? How did you torture me in this way? And what kind of person are you to be able to do something like this to another person? This is an image of Jeffrey Benzine at the Truth and Reconciliation Commission, who was known as a master torturer in the Western Cape region. And the victim, one of his victims, asked him at the commission, show me how you did it. And he had brought a friend to act as a victim. And when the judges said, but how are we going to do this? You know, this man committed what was called the black bag method, the wet bag method, suffocating his victims and torturing them until they're almost at the verge of their deaths. And this man, you know, lived to tell the story. And now he says, I want you to show me how you did it. But what is happening here is that it's not so, he wants to see, of course, but the other side of this is that this is his opportunity to expose the perpetrator, to say, this happened. It's true, this happened.
And he can stand outside of his trauma with us as the witnesses to say, this indeed happened to me, and here's the person who did it. And for me, the value of this moment is that it's a focus away from the victim, because we so often focus on victims as helpless and so on. Here is a victim taking agency, you know, and saying, you must do it, I want you to do it. The tables are turned. And the process here is that this man is being exposed. The focus is, so the spotlight is on him as the doer of the deed. He is the perpetrator, is the one on whom we are focusing on, not on the victims. And so we ask the question, this man, suited in a three-piece suit with a tie, the chief of torture in Cape Town, in the Western Cape region, he is now reduced to illustrating in front of the whole world his own evil. And so what this does for us and for the audience and for the victim is to actually show the depravity of these people. And now, so this was the time of the Truth and Reconciliation Commission. All of these were about acknowledgement. That word is so important. It's such a simple word. It's not as if we did not know what the apartheid government was doing. We knew this. So there was knowledge already. We knew that these were torturers. We knew apartheid was oppressive. We knew that they sometimes murdered people and disappeared them, buried them in secret graves. But acknowledgement enters a new realm. It says, I recognize the pain that this person suffered, and I'm here to confess that I am the person who did it. It's not even about necessarily apology yet. It's merely the point of saying, someone is acknowledging that this thing did happen to me. The result of this, before I go further, Jo Marie, how much time do I have? You are actually at time. Could you just wrap it up? We have several questions. Okay, I am at time. What do you mean by that? Do I have 5 minutes? My time is up. Okay, I'm gonna wrap up. What I want to say, if I can take 3 minutes, what I can say, this whole process then of exposure of public testimony, some of these testimonies led to victims forgiving perpetrators. I won't go into the details. I write about this in my work about what makes this possible. But this is a visual image of that act of apology with some of these perpetrators who were still serving sentence, but had applied for amnesty at the Truth Commission. When this moment of victims feeling that their pain has been recognized, sometimes they reached out with, in this way, with apology. With forgiveness to these perpetrators. Now, if I can take just 2 minutes to step now into this generation, these were the pictures that I showed you just now. Those were the parents, the ones who experienced the perpetration directly. The amazing thing about the process of the TRC is that it has given language to even the next generation. Young people who were still too young to come to the Truth and Reconciliation Commission, but took the language of the Truth Commission to take advantage in their 20s, to go and visit perpetrators. This woman to the left of this man in prison uniform, her father was killed when she was 8 months old. And now in her late 20s, she decided to go and visit. Eugene de Kock is the man who killed her father. So what's happened in South Africa now is that there has been this possibility of children visiting perpetrators and reaching out and starting a dialogue of their own on the one hand. On the other hand, however, because the circumstances of oppression, the transgenerational impact of apartheid has meant that nothing much has changed in the conditions of life of many Black people. They have inherited poverty. It's been a case of
transgenerational transmission of poverty, so that these young people now who are in their 20s, whose parents were destroyed, were killed, or whose parents suffered so brutally under apartheid, they are now the adults today. And the question is, what does it mean for them to be living as carriers, not just the memory of the trauma, but of the living consequences of the trauma today? Thank you very much. You are muted, Jo Marie. You're still muted. Okay, I think I'm on now. I wanted to say thank you, Pumla, for joining us all the way from South Africa and sharing with us those very moving reflections. We have about a little over 15 minutes and we have several questions. Voy a comenzar con Aida Hernández, a todos los panelistas. Dice, escuchando las experiencias de Sudáfrica, uno se pone a pensar en las patrullas de autodefensa civil en Guatemala o en los grupos paramilitares de Colombia que tenían en sus filas campesinos pobres. ¿Se ha pensado en algún programa de reconciliación o alguna alternativa de reconstrucción del tejido social que no sea necesariamente la justicia punitiva? ¿Qué opciones hay para estos hombres pobres, muchas veces racializadas, pero que a la vez han cometido crímenes terribles y probablemente estén profundamente afectados por las violencias que perpetraron? No sé si Patricia o Yasmín quisieran un breve respuesta a esa pregunta. Bueno, en el caso de Guatemala, se ha aplicado la justicia transicional y ha pasado precisamente a través de los órganos jurisdiccionales. Nos ha correspondido a los jueces contribuir con la construcción de una sociedad más incluyente, donde se respete a las víctimas y donde se hagan valer todos los derechos. Me parecía muy importante la experiencia que nos compartía Pumla. Creo que es muy importante de acuerdo con el contexto en el cual se desenvuelven, pero también de acuerdo con las normas jurídicas imperantes. Guatemala tomó el camino de la justicia transicional porque en su momento las víctimas no tuvieron la oportunidad de ser escuchadas. Un ejemplo, cuando se producen las graves violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, en el caso de las 2 R's, las personas se ven obligadas a ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ser escuchadas. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al darse cuenta que han sido violentados esos derechos de las víctimas, ordena al Estado de Guatemala que se investigue, que se juzgue y sancione a los perpetradores de estos delitos. Por esas razones es que el Ministerio Público investiga y el organismo judicial juzga estos casos. Me parece muy valedero las costumbres, el momento histórico, las sociedades en que se desenvuelven. Soy una mujer abierta al diálogo, creo profundamente en la paz y creo que se pueden desarrollar diferentes formas, incluso metodologías técnicas eclécticas. En este momento nuestro país optó por la justicia y tan es así que se los comentaba hace un momento, existe un proyecto en el cual se estaba tratando de otorgar una amnistía a personas que participaron en hechos delictivos durante el conflicto armado. ¿Y cuál ha sido la posición de diferentes sectores sociales? Que no se debe conceder esa amnistía. Organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos en su momento se han basado en hecho valer los derechos de las víctimas y han dicho que no están de acuerdo. Claro que en una sociedad pues existe todo contexto. Hay grupos también que van por el perdón, por el olvido, pero no debemos de dejar de pensar que eso también genera impunidad. Cuando las víctimas no son escuchadas, y comparto completamente lo que decía Pumla, no es solo darles la palabra, es escuchar su dolor, expresar lo que piensan. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que fueron violadas, en el caso del genocidio, se armaron de valor y ante todo el mundo dieron a conocer las violaciones de las cuales habían sido objeto.
No me voy a detener a contárselas por razón de tiempo. Entonces creo que son diferentes factores, diferentes mecanismos de solución de conflictos que en determinado momento la sociedad puede adoptar. Hoy por hoy, Guatemala ha tomado el camino de la justicia transicional. Patricia, ¿tienes algún comentario? Bien, bueno, la comisión tiene un nombre muy grande, ¿no? Es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Nosotros tenemos estos objetivos dentro del mandato, sin embargo, nosotros reconocemos que como comisión nosotros no vamos a poder llevar a cabo un trabajo que requiere realmente un trabajo mucho más grande, casi que una institución dedicada a este proceso de la reconciliación, como nos compartía nuestra colega. Y es algo, digamos, muy grande. La Jurisdicción Especial para la Paz tiene a cargo revisar los casos y hacer trabajos en términos de reparación, y seguramente es la jurisdicción la que va a poder dar también temas respecto a procesos de reconstrucción de tejido comunitario, de tejidos sociales rotos. Sin embargo, Colombia tiene en su conflicto armado asuntos muy desproporcionales en términos de responsabilidades que ya no son propiamente entre comunidades, sino grandes responsabilidades en tomas de decisiones de quienes no viven en las comunidades, pero toman decisiones de guerra. Creo que ahí, como dice Yasmín, va a depender mucho de la justicia, va a depender mucho del acceso también de definir responsabilidades sobre esas actuaciones, porque, y sobre que esos actos no queden impunes. Entonces ahí es más el papel también de los jueces y el papel de las instituciones, y creo que nosotros estamos como país, apenas hace muy poco se firmó este último acuerdo, y creo que apenas nos estamos entrando en esto de empezar a reconocer y empezar a escuchar y a darle voz a que las víctimas le hablen al país. Promocionamos audiencias de escucha, pero también tenemos una realidad, y es que con el COVID también muchas de las áreas rurales, nosotros tenemos muchas zonas que no acceden, que no tienen energía eléctrica, solamente velas. Entonces el trabajo que hacemos todavía enfrenta un reto muy grande, y tenemos también un conflicto armado que no ha cesado, y muchas voluntades que necesitamos que participen de este proceso que todavía no llegan. Entonces también creo que seguramente la Comisión de la Verdad avanzará en unos temas, pero que este proceso de la transición es mucho más largo, y que requerirá también una revisión frente a, pues, como a todo este proceso que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Pumla, ¿tú quisieras comentar? Porque no, ok, perfecto. Hay una pregunta de Naomi Roth Arriaza para Carla. Y ella dice, ¿cómo desde el espacio de búsqueda insistir que si se dé la acción complementaria de investigación y persecución penal por un lado y de reparación de las víctimas por el otro, que el Estado no puede esconderse detrás de la existencia de un mecanismo de búsqueda para no hacer nada más? No sé si... Absolutamente, vi la pregunta de Naomi y la voy a relacionar con un par que tienen que ver con la misma pregunta. A ver, yo creo más bien que de ninguna manera se pueden dividir, o sea, no puede ir la obligación de buscar distinta a la obligación de investigar, no pueden ir individualmente, pero sí tienen que ser autónomas, Naomi. Yo lo que consideramos desde la Comisión Nacional, porque creemos que al revés, yo creo que históricamente, o bueno, no sé si históricamente, pero los casos que conocemos, incluso de los de la Corte Interamericana, lo que se ha
tratado de subsumir es esconder la búsqueda diciendo que se está avanzando poco, mucho o nada en el derecho en la obligación de investigar, ¿no? Y al invisibilizar el derecho a toda persona a ser buscada, no se le ha dado el peso, consideramos nosotros, suficiente para realizar las obligaciones de búsqueda e insistir en lo que yo decía durante mi presentación, que el derecho, la obligación de investigar está enfocada principalmente en las autoridades ministeriales y después de investigar y sancionar a los responsables entre las autoridades ministeriales y judiciales, que son sumamente importante que vayan de la mano, cuando la obligación de búsqueda implica a muchas más autoridades. Es decir, el espectro, el contenido y alcance, como dice la Corte Interamericana, de el derecho humano de toda persona a ser buscada, consideramos nosotros, es mucho más amplio, ¿no? Esto y definitivamente son obligaciones distintas y habría que distinguirlas conceptualmente, ojalá no solo en un desarrollo nacional en México, como se está proponiendo, sino también a nivel interamericano. Lo hemos estado platicando con los diferentes mecanismos de búsqueda de la región para impulsarlo dentro de las propias autoridades. Y aquí relaciono rápidamente, si me permites, Jean-Marie, una pregunta que tiene que ver con el derecho a la verdad y cómo el derecho de toda persona a ser buscada está relacionada, o consideramos que está relacionada con el derecho a la verdad. Consideramos que evidentemente el encontrar a una persona no es el único componente. Sabemos perfectamente que no es el único componente de la verdad. Tenemos que saber quién lo hizo, por qué lo hizo, dónde lo hizo, ¿no? ¿Quién llevó a cabo esa desaparición, independientemente, insisto, del tipo penal que se maneje. Pero sí puede contribuir y debe de contribuir de una manera específica para la construcción de este derecho a la verdad. Saber dónde está la persona, identificar en su caso de no estar identificada la persona y ahí adicionalmente, y es algo que tenemos, otra de los temas pendientes también en México, es tener información de los propios perpetradores sobre lo que pasó. Estamos muy lejos todavía de los beneficios por colaboración eficaz en México. Es otro tema que tenemos que impulsar para poder aportar en la construcción de un derecho a la verdad que, como yo decía, eventualmente tendría que impactar en un procesamiento y juzgamiento de las personas responsables de estas desapariciones. Y ahí lo vinculo ya por último con una pregunta que se hace en relación con el contexto. Si se está pensando en hacer informes. Sí se está pensando en hacer informes, pero más allá de eso consideramos que es la primera vez que, aunque la ley lo diga, se establezca la obligación de búsqueda por contexto, porque aquí en México aún el día de hoy se busca por individuos, como si las desapariciones no estuvieran vinculadas o relacionadas en un contexto que es muy claro, como se ha desarrollado en Colombia desde hace años, en Guatemala, pero no así en México. Esto consideramos que también puede aportar para la verdad y eventualmente para la justicia y para empezar a combatir la impunidad. Gracias. Gracias, Carla. Mira, tenemos como 13 preguntas más que no vamos a poder atender todos, pues tenemos apenas unos minutos que nos quedan. Pero hay una pregunta que se dirige para todos los panelistas, en el cual preguntan si podrían compartir experiencias exitosas en torno a la sanación o iniciativas que buscan atender los efectos emocionales, psicológicos o sociales del trauma, de la violencia, ¿no? Entonces, no sé si alguien quisiera en muy corto tiempo tratar de responder esa pregunta. Si me permites, podría participar un poco. Hemos tenido casos muy importantes de justicia transicional en Guatemala, pero podría llamar la atención en dos aspectos. Por ejemplo, en el caso de genocidio. Una de las mujeres que fueron violadas, cuando nos contaba su historia, nos dijo a los 3 jueces que estábamos juzgando: gracias por escucharnos. Ahora que he podido hablar ante ustedes, me siento mejor.
En ese momento, digo a nivel personal, sentí un nudo en la garganta. Ese proceso de catarsis, el poder compartir lo que les había pasado, sintieron las víctimas liberación. Otro ejemplo es en relación al peritaje que hizo la doctora Dupois en el caso de genocidio. Ella explicaba que este tipo de casos era muy importante para lograr sanar heridas. Primero, de las víctimas sobrevivientes al contar sus relatos. En segundo lugar, para la siguiente generación, porque muchos jóvenes, muchos familiares de las víctimas de desaparecidos han mantenido tristeza, zozobra por la desaparición de sus personas, de sus familiares, y entonces al tener la oportunidad de ir ante un tribunal y ser escuchados, se produce un proceso de sanación de heridas. Y explicaba la doctora Dupois en su peritaje, muy bueno por cierto, que también servía para rescatar y resarcir los tejidos sociales, porque Guatemala rompió sus tejidos durante el conflicto armado y ahora a través de estos procesos de justicia se ha tratado de restaurar en una forma mínima la dignidad de las víctimas, pero también esos tejidos sociales de todos los guatemaltecos. Guatemala es una sociedad posconflicto y a través de estos procesos se ha logrado en alguna medida cerrar heridas. No solo un avance para la justicia transicional, es una curación colectiva. Para terminar, cuando días después del proceso de genocidio, una jovencita, no sé su nombre, solo se me acercó cuando yo salía del ascensor y me dijo, gracias licenciada, me dijo, desde ese día pudimos dormir tranquilos mi mamá y mis hermanos. Entonces, cuando escuchamos eso, sabemos que en alguna medida, tal vez muy mínima, se ha contribuido a la sanación de esas heridas. Gracias, Yasmín. Pumla quería hacer un comentario. Yes, I did. One of the important aspects of this work is that we need to understand what is it, I mean, the stories that Yasmín was talking about now, what is it that is unraveled that makes it possible for people to say, now I can sleep well at night? The problem with traumatic memory is that it ties the person to some past that is still inarticulable. And part of this inarticulation of that past is the difficulty in actually connecting the threads of the fragmentation that's caused by the trauma and the uncertainty. And when once there is this kind of dialogue, it connects, for want of a better term, it connects the dots. It connects the fragmented parts. And in psychology, we talk about a process of integration of all of these parts so that the person can, once there is a certain wholeness, the person is able to look at their trauma, but for it not to affect them in the way that it has done. You know, the idea of now I know, the power of knowing is really in this capacity of connecting and unraveling that story that is within, because when people are traumatized, the trauma is carried as an internal narrative that is still in fragments. The paradox is that this process of healing in many of these cases, in some of these cases, is provided by the perpetrator. The perpetrator is the one who gives answers, and therefore the perpetrator plays an important role. And one of the stages that is important in this concerns the idea of being there with the victim at the time of the trauma, because you're not there. When the perpetrator tells the story, this is what happened to your loved one. This is what they said. This is what they were wearing. This is how they looked in their last moment. The victim wants to hear this. And sometimes when we were on the Truth Commission, people said, I want to see the perpetrator. And often they didn't even know what they're going to say to the perpetrator. But once the perpetrator starts telling the story, the enthusiasm to hear, almost to take in almost every word, because it's as if
They are reconstituting that moment of trauma for the victim in order for them to reconnect with them. And it's that reconnection that allows them the journey of mourning. So many of these victims who are able to say, I forgive you. It's about that process of reconstituting that moment. And that person who does that is the perpetrator, because he says, I was there, I saw them, these are their last words, they were wearing this kind of dress or this jacket. And even if it's painful, there's a power in the idea of knowing. This is why I say forgiveness is really a word that doesn't capture the complexity of what happens at that moment. One woman, for instance, whose husband was killed by Eugene de Kock, said to us, when de Kock told us what happened, it was as if we were journeying back to our husband's graves, resurrecting them and being with them and then releasing them again, and then walking the journey of mourning. And for her, that gave her the capacity to say, I forgive you to this man. The interesting thing, very, very powerful thing about this story is that it restores not only the victim's dignity, but it restores the disintegration, because trauma disintegrates, it renders us the self asunder. And when the person knows, they're able to piece together all these broken pieces. And this is what I call the repair. The repair of these process of truth-telling is in the capacity to bring the person to a sense of wholeness. This is why sometimes the word healing doesn't really capture what goes on. You know, it's misleading. Repair, on the contrary, in contrast to healing, is a word that recognizes that the process is ongoing. The repair happens over and over again. It's not some healing is terminal. You are healed and you moved on, you move on. And yet with these traumas that have happened over generations, you can't finish the process. It's actually the beginning of a chapter. It's unraveling, it's unfolding, it's a reparation. This is why I prefer to the word forgiveness or forgiving, I prefer the word repairing, because it suggests that you are working on something, it does not end. This is why so many people get tired of this process, because they don't want to participate in the dialogue. They think that, oh, now we are reconciled, or now we are forgiven, we've forgiven, we must move on. And that the language actually locks us in this place where that allows for denial to take place. Whereas the word repair suggests that responsibility is something that people have got to confront almost every day, because the trauma, the suffering does not happen just once and it's gone. As Patricia was talking about, the quest for the land, that people lost land, they lost irreparably. So the repair is something that has to go on. And so even though people say, now I feel better, that feeling better is not necessarily saying, you know, I forgive, therefore I close the chapter. It is I'm opening a new chapter, the new possibility of relating to you in a new way, as long as you continue to recognize that the repair is not something, is not a once-off. The reparative, the moment, the process of the reparative is something that has to be ongoing, rather than forgiveness, which suggests, you know, a letting go and a moving on and a leaving something behind. The repair is more like, you know, it's the reparative process that is ongoing. Thank you, Pumla. I'm going to give Patricia, we're going to go just a few more minutes over. So I'm going to give Patricia and Carla an opportunity. I'm sorry, I'm talking in English. Voy a dar a Patricia y Carla una oportunidad para decir algo. Bueno, sobre la sanación, nosotros tuvimos un proceso de consulta, la metodología de la Comisión Étnica, tenemos una metodología consultada ampliamente por el país con los pueblos afrodescendientes, indígenas, palenqueros, ron y el pueblo gitano.
y esa metodología se llama la metodología étnica contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. En esa metodología, todos estos pueblos hablaron de un mecanismo de sanación. No le llamaron psicosocial, sino psicoespiritual. Y es esta conexión entre el cuerpo, la mente y los espíritus. Y hablaban mucho de esa dimensión y llamaban a que en la metodología las pusiéramos en marcha como parte para abrir la palabra, pero también para cerrar. Entonces, en muchas de nuestras metodologías abrimos, digamos, la palabra y también la cerramos con procesos psicoespirituales propios porque son muy distintos, pero también la comisión tiene una metodología psicosocial que funciona distinto, pero es particular. Entonces aquí tuve la oportunidad de ver cómo funcionaba esto. Yo soy de un pueblo indígena, pero yo no soy médica tradicional, ni tampoco trabajo toda la parte psicoespiritual, pero me tocó verlo y fue sorprendente lo que yo vi. Como un grupo de excombatientes de FARC, que por primera vez se enfrentaba con un diálogo con las víctimas, ni siquiera fueron las palabras, sino fue un ritual que hizo un mayor indígena de la Amazonía, lo que permitió casi que traducir y conectarse de una manera muy distinta para el diálogo. No fueron las palabras. Fue ese acto, digamos, religioso. También vino un religioso de la comunidad católica. Los dos colaboraron desde epistemologías y religiones distintas e hicieron una ceremonia. Esta metodología aprendida de un pueblo indígena, del pueblo Kamsá y del pueblo Inga, que en Colombia tienen una ceremonia cultural muy importante que se llama el Día Grande del Perdón y la Reconciliación. Es una tradición milenaria de reconocerse mutuamente y de pedir perdón, y empiezan por un trabajo psicoespiritual. Y esa metodología la llevamos a este diálogo y realmente ahí yo empecé a entender qué es esto de la justicia transicional y qué es esto del perdón y la reconciliación. No había una palabra, no, creo que si alguien hablaba ahí no podía transmitir lo que nosotros sentimos cuando se estaba realizando esa ceremonia. Que nos permitió a todos hacer una apertura, inclusive cambiar de ambiente, sonreírnos, hablar, darnos la mano, darse la mano entre victimarios y comunidades. Entonces creo que es difícil porque me di cuenta ese día que hay cosas que las palabras no pueden ayudar, que sí puede ayudar otro tipo de conocimientos en este tema de lo psicoespiritual. Gracias, Patricia. Tenemos que ir cerrando. Carla, te doy un minuto, por favor, para que cierres. A ver, en México no existe, a diferencia de como existe en Colombia o en Guatemala o en otros países de la región, aún un plan nacional de reparaciones, ¿no? Y no existe el reconocimiento de un conflicto, ¿no? Entonces, eso nos pone en un lugar distinto para hablar, digamos, de justicia transicional. La Comisión Nacional de Búsqueda de México, por ejemplo, a diferencia de toda la región, busca a personas que han desaparecido hace 40, 50 años y a la que desaparece hoy, diferente a lo que se hace en otras regiones que se limita normalmente a periodos históricos relacionados con los conflictos internos. ¿Por qué digo esto? Porque ante la pregunta concreta, Yomari, que hacen sobre cómo hacer estos procesos de reparación, es muy importante siempre, y así como también pasó en el periodo histórico de Sudáfrica, saber a quién está dirigido, quiénes están dirigidos estos planes, estos programas, ¿no? Cuando tienes mayor claridad con toda la complejidad que puede implicar un conflicto armado como el de Colombia, con los diferentes actores de Colombia o de Guatemala,
es mucho más, se complejiza aún más el tema de la reparación, entendida de manera amplia, satisfacción, restitución, garantías de no repetición e indemnización. Dicho esto, creo que en México se debería de impulsar un plan nacional de reparación. Tenemos las herramientas legales, tenemos herramientas que aunque no se reconozca que existe un proceso de justicia transicional, tenemos algunas instituciones que pueden ir ayudando a generar estos procesos de justicia transicional. No digo que lo sean porque no ha sido reconocido, pero una unidad de víctimas, ¿no? Solo existen en países donde ha habido reconocimiento de conflicto, como en Colombia. Está la comisión de víctimas. Una comisión de búsqueda no existe salvo en países donde ha habido conflictos. Entonces, creo que ahí es donde se tiene que impulsar. Y aquí nada más quiero hacer una acotación. Así como yo explicaba la diferencia conceptual o la amplitud conceptual de la persona desaparecida en México, también la ley de víctimas es demasiado amplia en términos conceptuales, a diferencia de la región. No solo se limita a graves violaciones de derechos humanos como en todos los países de la región o incluso a nivel comparado. Se refiere la Ley General de Víctimas a todo delito federal. Es decir, podemos estar hablando de una desaparición, de tortura, de ejecución extrajudicial, de feminicidio, pero también podemos estar hablando de fraude. ¿No? Ese universo te hace todavía aún más difícil hacer un plan nacional de reparaciones y empezar a determinar, insisto, a quién le toca qué. En los planes nacionales de reparaciones de Colombia, de Guatemala, evidentemente hay la vía administrativa, la vía judicial, ¿no? La vía contencioso administrativa en Colombia con el Consejo de Estado. Pues hay claridad quién puede reparar qué. En México aún no existe esa claridad, cada quien se va por diferentes vías e incluso no son complementarias. Con eso nada más quisiera terminar diciendo que, bueno, reiterando que estas instituciones, yo no puedo decir, me gustaría decirlo, que son instituciones de justicia transicional, pero creo que sí pueden, como la Comisión de Víctimas o la Comisión Nacional de Búsqueda en México, pero sí pueden ir construyendo, como se hizo en Colombia en su momento, con ciertas comisiones, específicamente la verdad, que en México no existe, ir aportando información, análisis, estudios contextuales, incluso de saber quién está desaparecido, ¿no? A diferencia de la región, en México, y alguien me preguntaba cuántas personas, 61,637 al 31 de diciembre del año pasado. Sabemos, cuando decimos ese número es con nombre y apellido, y la fe, ¿no? O sea, tenemos certeza del nombre y el apellido, a diferencia de otros lugares de la región donde se habla de un aproximado. Evidentemente, y para no generar confusión, esto no quiere decir que no sepamos que este número está subrepresentado. Es el número oficial y también queremos abrir el espacio también para recibir mayor información. En México, en la Comisión Nacional, no solo contamos a las que tienen denuncia en ministerios públicos, cualquier persona puede reportar una desaparición. Muchas gracias, Carla. Bueno, con eso cerramos este panel presidencial. Quiero nuevamente dar las gracias a Yasmín Barrios, a Carla Quintana, a Patricia Tobón Yagarí y Pumla Gobodo Madikisela por acompañarnos ese tarde y feliz Lhasa. Chao, nos vemos.